Y note muy bien que la pregunta o el cuestionamiento que nos hacíamos nosotros ayer era, ¿cómo llega la gente? ¿Cómo llegan las personas a la reunión cristiana? ¿Cómo llega el cristiano a la iglesia de Cristo? De eso es lo que vamos a estar hablando. Y habíamos mirado, por ejemplo, en versículo 13, hay algunos que llegan afligidos. Hay algunos que llegan a la reunión cristiana, usted lo vio ahí también. Hay algunos que llegan alegres. Hay algunos que llegan alegres. Hay otros que tal vez llegan, versículo 14, enfermos. Hay algunos que llegan, versículo 15, cometiendo pecado. Hay algunos que llegan o que están extraviados de la verdad, dice versículo 19. Hay algunos que llegan a la iglesia quejándose, versículo 9. Y estuvimos mirando cómo llega el cristiano. Por ejemplo, también lo vimos, hay pleitos, hay guerras entre vosotros, capítulo 4, versículo 1. También hay murmuraciones, muchas veces, versículo 11, hay juicios. No todos llegamos de la misma manera a la iglesia. Hay algunos que llegan felices, contentos, alegres. Hay algunos que llegan aproblemados, acongojados y afligidos. La pregunta que estábamos mirando nosotros desde la clase de ayer es, ¿qué debemos hacer? Y Santiago nos va a ofrecer dos consejos. Nos va a ofrecer dos consejos en medio de los problemas de la vida. Habíamos dicho la clase pasada, tened paciencia, versículo 7 de Santiago 5, tened paciencia, aguardando con paciencia, versículo 7, versículo 8, tened también vosotros paciencia, versículo 10, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia, versículo 11, la paciencia de Job. 5 veces Santiago nos va a invitar en medio de los problemas de la vida. Ese es el primer consejo que vimos ayer. Santiago nos invitó. ¿Qué debemos hacer, hermano Santiago, cuando estamos enfrentando problemas, cuando llegamos cansados, cuando llegamos enfermos, cuando estamos afligidos? Santiago va a decirnos, tened paciencia, tengan paciencia, afirmen sus corazones. Hoy día, Hoy día vamos a estar mirando la porción bíblica del versículo 13 al versículo 18. Allí se va a encontrar la palabra, pero quiero mostrarle una clave que cuando tú estudias el libro de Santiago, hay una frase, hay una frase que se va a estar repitiendo constantemente cuando usted estudia el libro de Santiago. Mire, versículo 13 dice Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros? Nótala, entre vosotros. También mire 14, ¿está alguno enfermo? Entre vosotros, entre vosotros. Mire también 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado, para que usted entienda que el libro de Santiago va a hablar de las relaciones, los unos con los otros. También lo estaba mirando recién por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 4, no hacéis distinciones entre vosotros. Lo estaba mirando así, capítulo 1, versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros. Y usted lo va mirando constantemente en toda la secuencia del libro de Santiago. Por ejemplo, 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Te va dando cuenta las interrelaciones que Santiago nos está, nos está presentando. Capítulo 4, pasaje muy conocido, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Entre vosotros.
Se fija que no es una idea que se repite una sola vez. Cuando tú estudias, y si tú después quieres hacer un estudio más detallado, mucho más detallado, te vas a dar cuenta el énfasis que Santiago va a hacer en las cosas que suceden entre nosotros. Eso va a ser fundamental en lo que vamos a estar hablando hoy día, porque si vamos a desarrollar relaciones sanas, si vamos a poder orar los unos por los otros, ser sanados los unos por los otros, vamos a poder confesarnos los unos por los otros, lo primero que tiene que haber es una relación entre nosotros, entre nosotros. No puede la mente, la perspectiva de Santiago, haber un cristiano aislado. No, el cristiano aislado, el cristiano isla, no sirve, no sirve. Tiene que estar entre nosotros, entre nosotros. Esa es la interrelación, el que nos necesitamos los unos con los otros. Por eso es que Santiago va a comenzar preguntándonos en 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Ha llegado alguno de nosotros en este mismo momento afligido? ¿Hay alguien que en este momento se sienta problemado? ¿Hay problemas que golpean en la vida, aflicciones que golpean el alma, situaciones que muchas veces nos hacen daño, que lloremos, que lo sintamos? Santiago va a decir, haga oración. ¿Qué podemos hacer en medio de los problemas de la vida? Ya Pablo un día lo dijo en Filipenses, ¿se acuerdan en Filipenses 4:6? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, vuestras rogativas, vuestras súplicas, con acción de gracia. ¿Cómo vencemos nuestros afanes? ¿Cómo vencemos nuestras aflicciones? Santiago va a decirte, la clave es la oración. Decíamos ayer, que dos cosas que nos cuestan mucho, hermano. ¿Qué nos cuesta? Seamos honestos. Dos cosas que nos cuestan mucho, mucho, mucho en la vida cristiana. Número uno, esperar en Dios. Nos cuesta esperar en Dios. Nos cuesta ver los tiempos de Dios. Y número dos, orar. Somos malazos para orar muchas veces. No nos dedicamos al ministerio de la oración. Muchas personas muchas veces, si no fuera por la oración de la comida o por la oración cuando despierta, no tendría un momento especial para apartarlo para estar orando. Y nota que en la supervivencia espiritual, Santiago va a decirnos, es muy importante la oración. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Ya lo dijo Santiago, ¿qué haga? ¿Quéjese? No. ¿Quéjese? ¿Llore? No. ¿Lamente? No. Haga oración. Haga oración. Incluso en la dinámica que existe en la reunión cristiana, hay algunos que llegan alegres. No todos llegamos de la misma manera. En este mismo momento, no todos estamos enfrentando la misma realidad, no todos estamos enfrentando las mismas situaciones. Algunos están contentos, algunos están cansados, algunos están agobiados, algunos están con dudas, algunos están con temores. Todos llegamos de distinta manera, pero me encanta la receta de Dios porque para cada uno de nosotros hay un ingrediente especial. Si tú estás afligido, intensifica la oración. Si tú estás alegre, glorifica a Dios en la alabanza. Si tú estás enfermo, versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Note muy bien, creo que la mayoría de los que estamos aquí somos miembros de la iglesia del Señor y sabemos y reconocemos que en la organización bíblica Dios ha colocado ancianos, llamados también pastores, llamados también obispos, que son encargados del liderazgo espiritual. No quiero que me haga la pregunta automática que a lo mejor usted la está pensando. ¿Y qué pasa si la congregación no tiene ancianos? Los líderes, los hermanos que están dirigiendo, para que usted esté claro, para que no tengamos que explicar, ¿cierto? Los que estén por delante llevando la congregación, o sea, note bien, un liderazgo involucrado. Pensaba un poco, y quiero que lo medite mi hermano, note muy bien, a mí me ha sucedido de repente, cuando estamos trabajando en el liderazgo de las congregaciones,
A mí me ha sucedido de repente que llego a un hogar o a veces vamos a visitar a una persona o hacemos algún contacto con un hermano y de repente le decimos, hermanito, no te vimos el domingo, hermanito, te nos perdiste un poco. Es que estuve enfermo, es que estuve hospitalizado, es que estuve súper grave. ¿Le ha pasado eso alguna vez? A mí me ha pasado y me he sentido muy mal. Pero fíjese muy bien que para que este pasaje pueda cumplirse, para que este pasaje pueda aplicarse, para que aquellos que son más maduros puedan preocuparse de orar por aquellos que están debilitados en la salud física, lo primero que tiene que haber, la clave que estoy diciendo, es entre vosotros, una comunicación. A veces yo le digo a la gente, ¿usted cree que yo soy Mandrake el mago? Yo no tengo una bola mágica y yo no sé lo que está pasando en tu vida si tú no me lo dices. Tiene que haber una comunicación los unos con los otros. Yo no soy un adivino para saber todo lo que le pasa a los hermanos. Y a veces necesito que tú, a veces necesito que el hermano que está al lado tenga una comunicación conmigo. Oye, hermanito, mira, que nos estemos visitando, que nos estemos preguntando entre nosotros. Vuelvo a la frase que Santiago está diciendo. Para que esto se pueda cumplir, tiene que haber comunicación mutua. Tiene que haber, tiene que haber una pedida de ayuda. ¿Cuánta gente a veces tiene problemas y no se lo comunica a nadie? ¿Cuántas veces gente está pasando un problema y no se lo dice a nadie? ¿Cómo van a ir los líderes a orar por esa persona y por esa situación? Tiene que haber una comunicación mutua. También la gente se queja y dice, esto otros no preguntan nunca, nunca están preocupados de la oveja. Y también la gente se queja. Pero fíjese bien, vuelvo a la frase, yo creo que Santiago es muy sabio. Entre vosotros tiene que haber una relación. Las ovejitas tienen que comunicar sus necesidades. Los líderes tienen que estar preocupados de sus ovejitas. Cuando esto sucede, entonces el que está enfermito va a poder recibir la asistencia, va a poder recibir el nanay, va a poder recibir la ayuda, el refrigerio. Ahí es lo que está sucediendo, una preocupación mutua. ¿Cuántas veces la gente dice, a mí nadie me visita, a mí nadie me llama, de mí nadie se preocupa? Y a veces yo le pregunto, ¿y tú lo has comunicado? ¿Los hermanos saben tu necesidad? ¿Saben tu problema? Si lo saben y no respondieron, son negligentes. Pero si no lo saben, no pueden ser adivinos. Es tu deber. Es tu deber comunicar, para que esta interrelación, para que el que esté afligido reciba ayuda, para que el que esté contento cante alabanza, para que el que esté enfermo pueda recibir la asistencia, necesitamos estar relacionándonos los unos a los otros. Creo que esa es una temática importante en el final del libro de Santiago, porque después va a decir versículo 16, confesaos vuestras ofensas, orad unos por otros. Tiene que haber una preocupación mutua. Note el énfasis en el libro de Santiago de los unos por los otros. Yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí. Esta es una relación mutua, una relación mutua. Y tenemos que acostumbrar a las ovejitas. Yo lo digo porque cuando uno está liderando una congregación, a veces la gente espera muchas cosas de ti. Y todos los que tal vez voy a estar representando las palabras de todos aquellos que llevan un liderazgo o un ministerio. La gente espera mucho de ti, pero a veces la gente no comunica nada y lo espera todo de ti. Y lo espera todo de ti. ¿Cierto? Pasa así. A veces también hay liderazgo negligente y hay muchas ovejitas que son descuidadas, muchas ovejitas que no son atendidas. Tampoco esa es la dinámica que Santiago está presentando en este pasaje. Santiago está presentando la dinámica de la preocupación mutua. Seamos perseverantes, sí, pero sobre todo oremos. Oremos los unos por los otros. Preocupémonos, dice verso 14, llame a los ancianos, comunica a los líderes de la iglesia y oren por él. Sobre todo los ancianos de la iglesia, que son hermanitos mayores, hermanitos más maduros, hermanitos más sólidos espiritualmente, van a poder atender las necesidades del pueblo de Dios. Las necesidades del pueblo de Dios. Y oren por él, ungiéndole con aceite. En el nombre del Señor. Estuve un poco investigando por esta palabra, ungir, porque al tiro alguien va a decir, ¿y en la iglesia de Cristo ungen?
ungen a la gente? Así me lo preguntaron a mí una vez. Se lo digo de inmediato. La palabra ungir significa verter aceite sobre la cabeza de una persona. Eso significa la palabra ungir. Vaya usted a la RAE, vaya usted a cualquier diccionario y usted le va a encontrar que la palabra ungir es verter un líquido, en este caso, un líquido sobre otra persona, para que usted entienda. Entonces, cuando alguien me dice, en la iglesia de Cristo ungimos, oramos por la gente. Porque si tú te fijas, no hay poder aquí en el aceite, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, pero si tú te fijas muy bien, versículo 15, lo que sana la enfermedad, lo que provoca la respuesta de Dios, no es por la cantidad de aceite, no es por lo exquisito del perfume, no es por el ungüento puesto sobre su cabeza, y la oración de fe salvará al enfermo. Para que usted lo vea muy bien. ¿Qué tiene que ver entonces el aceite? Normalmente en el primer siglo se usaba el aceite muchas veces para curar ciertas afecciones, para poder usarlo como un ungüento, para poder cubrir ciertas heridas, se podía usar como un cierto tónico sobre algunas magulladuras, cosas así. Y normalmente se acompañaba eso de esa manera, pero hay que entender por lo que dice el texto, no tenía nada que ver con el aceite y tenía todo que ver con el poder de la oración, y la oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe. De eso estamos hablando. Y el Señor lo levantará. Incluso estuve mirando un poco la etimología de ungirle con aceite, y estos aceites tienen que ver con aceites medicinales. Tienen que ver con aceites medicinales. Para que usted entienda que este pasaje no está anulando la práctica de la medicina. No está eliminando la práctica de la medicina, pero sí está poniendo las cosas en su contexto. Porque hay cristianos que son muy extremistas y a veces dicen, no, es que yo no voy a ir al médico, no, es que yo no voy a tomar esto, no, es que el Señor me va a sanar y el Señor me va a sanar. Y cuidado, porque tampoco está diciendo esto el pasaje. El pasaje está diciendo que se pueden usar esas cosas, claro que sí. ¿Podemos usar los medios y las herramientas que Dios nos ha dejado? Claro que sí, pero la final respuesta es de Dios. La oración de fe. La oración de fe. O se lo digo de otra manera, usted se puede tomar todos los medicamentos que quiera, pero si Dios no decreta la sanidad, vas a seguir enfermo. ¿Usamos los medios? Sí, pero entendemos, como lo dice Salmo 103, que es Dios quien sana nuestra dolencia. Es Dios quien sana nuestra dolencia. A veces usando la mano de los médicos, amén. A veces usando la medicina, amén. A veces usando su poder sobrenatural, amén. Dios puede usar todos los medios que sean. Nosotros como iglesia tenemos que asistir a la gente. Esa sí es la preocupación de estar asistiendo. ¿Qué puede hacer la iglesia? Orar. ¿Qué puede hacer la iglesia? Interceder. ¿Qué pueden hacer los líderes? Preocuparse de estar con aquel miembro que sufre. Estuve enfermo, dijo Jesús en la parábola de Mateo 25, y no me visitaste. Y no me visitaste. Y Señor, ¿y cuándo estuviste enfermo y no te visitamos? Bueno, cuando lo hiciste con uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. El cuidar los unos por los otros es un principio fundamental de la iglesia cristiana. El estar atendiéndonos y ayudándonos. El estar preocupado por nuestras necesidades. Si tú te fijas, seamos fieles, no seamos de doble ánimo. Es el primer consejo que Santiago nos dio. El segundo consejo que Santiago nos va a dar es oren y preocúpense los unos por los otros. ¿Cómo podemos enfrentar los problemas y las crisis de la vida? ¿Cómo podemos enfrentar las dificultades de la vida? Como un frente unido, como cristianos preocupados los unos por los otros, yo ayudándote a ti, tú orando por mí, sanándonos los unos a los otros, ungiéndonos los unos a los otros, animándonos los unos a los otros. Incluso dice en la dinámica del versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. No solamente Santiago está pensando en la sanidad física. Santiago no solo está pensando en la sanidad física, porque hay gente que está enferma espiritualmente. Hay muchos en este momento que están en curso enfermos emocionalmente, psicológicamente.
Esto de la pandemia, del coronavirus, ha dañado a muchas personas. Mucha gente me está diciendo a mí, ayer se lo digo, ayer me escribieron, no me recuerdo bien, pero era del Ecuador, una persona que por primera vez me contactaba a las 3, 4 de la mañana, no puedo dormir, estoy desesperada, estoy desesperada, estoy desesperada, me quiero morir, tengo crisis de pánico, no sé qué hacer. A las 4 de la mañana, en un caso de desesperación, y así mucha gente que yo conozco y que comparto, y tal vez tú mismo sabes eso, ¿cuánta gente está sufriendo en este momento? ¿Cuánta gente lo está pasando mal en este momento? ¿Cuánta gente está durmiendo mal? Tiene que recurrir a medicamentos, a pastillas le llamamos acá. ¿Cuánta gente está con crisis, está con depresión, está con angustia? ¿Qué podemos hacer, mi hermanito? ¿Sabe lo que Santiago me está diciendo? Oremos más los unos por los otros. Fortalezcámonos más como una familia en Cristo. Animémonos más en poder ayudarnos. Versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Alguien va a preguntar ahora, que yo estoy siempre aludiendo al punto de pregunta y respuesta, ¿y en la iglesia de Cristo hay confesión de pecado? Claro que sí, pero no como un cura para que te quite el pecado y te lo abola y te lo perdone. No, no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de la confesión sincera para pedirle a tu hermano la ayuda para poder sobrepasar un tiempo difícil. Para poder decirle, hermano, ¿sabes qué? Estoy enfrentando un problema. Hay que tener cuidado, claro que sí. No le va a contar su problema, su debilidad, su falla, su falta al hermano más cagüinero, al hermano más murmurador de la congregación, ¿cierto? Ahí sí que la rotura queda peor que, ¿cierto? Ahí sí que se rompió el paño completo. Si había que surcir, ahora el paño va a quedar rajado completo. Obviamente que esto está hablando, ¿sabes qué? El apoyo mutuo. Tú puedes pedir apoyo espiritual. En algunos momentos de mi vida yo he tenido que acudir a mis hermanos mayores y pedirle ayuda, pedirle consejo, hermano, esto me está pasando, hermano, ayúdame a orar, hermano, con una persona de Hermano, confianza tal vez, con una persona tal vez que yo sepa que me va a saber guiar. No le voy a pedir un consejo, un apoyo, no voy a confesarle mi culpa, mi pecado, mi lucha a una persona que sea más débil que yo, que capaz que después diga, si el hermano Luis tiene pecado, si después me va a venir a hablar a mí de eso, o el hermano Luis tiene miedo, tiene duda, y después de qué me va a predicar el hermano Luis. Se ha sentido solo, ¿cierto? ¿Te has sentido solo a veces así? Que no tienes con quién compartir tu lucha, que no tienes con quién pedirle apoyo, que no tienes con quién decirle honestamente y sinceramente, ¿me puedes ayudar a orar, hermano? ¿Sabe cuál es el problema, hermano? El problema es el ambiente entre vosotros. A veces en vez de estar preocupado de ayudar, de ver cómo yo puedo ayudarte a ti, está pasando la dinámica del capítulo 4, murmurando, juzgando, pleitos, guerras, juicios, distinciones. Al final no estoy a disposición para ayudarte. Y creo que la iglesia, como la está describiendo Santiago, es un lugar donde podemos llevar nuestras luchas, donde podemos llevar nuestras cargas, donde podemos encontrar el apoyo los unos por los otros. Hay veces que vamos a pecar, hermano, y vamos a necesitar la consejería, vamos a necesitar la ayuda. A veces estamos enfrentando luchas, tentaciones, pruebas. Y a veces nos sentimos solos y no sabemos a quién recurrir. Santiago dice, busca la persona de confianza, busca la persona adecuada, busca tu confidente y entrégale tu carga y oren los unos por los otros para que sean sanados, dice versículo 16. Confesaos vuestras ofensas, confesaos vuestras cargas, vuestras luchas, vuestros pecados. ¿Puede el cristiano pedir ayuda a otro hermano para llevar juntos una carga? Claro que sí, hermano. Claro que sí. ¿Cuántas veces no nos sucedió? Y a lo mejor
es bueno decirlo. ¿Cuántas veces no nos sucedió que tuvimos que con mi esposa trabajar con gente que estaba en la droga, saliendo de la droga, del alcohol, de la cárcel? Y tuvimos que estar allí los fines de semana y nos íbamos a quedar a sus propios hogares. Y muchas veces nos tocó sanar familias, matrimonios, quedándonos allí días enteros, noches enteras, porque muchas veces no podían ponerse de acuerdo, porque había violencia intrafamiliar, porque habían golpes, porque había insultos. A veces hay que estar así con la gente. Hay que ayudar al hermano, hay que estar con el hermano. Hay que llevar la lucha. Yo no sé por qué a veces sucede, no sé si es mi impresión, pero yo no sé por qué a veces sucede como que en la iglesia todos tratamos de ocultar nuestra falla. Tratamos de ocultar nuestra culpa, que todos me vean fuerte. Mira el hermano Luis, es inexpugnable. Mira, no tengo falla, no tengo miedo, no tengo duda. Mira, soy fuerte. Y tratamos de dar una imagen, una apariencia de algo que no somos. Tratamos de presentar nuestros hogares espectaculares, nuestra esposa como la Virgen María, nuestros hijos como los apóstol Pablo. Y al final la realidad no es así. Y a veces tenemos problemas matrimoniales, y a veces tenemos problemas con los hijos, y a veces no sabemos llevar un hogar, y a veces nos cuesta y tenemos lucha. Hay que ser honestos. Por eso a mí me gusta la honestidad de los hombres bíblicos. Pablo mismo dice, a veces tuve miedo, a veces perdí la esperanza de conservar la vida. Pablo dice, a veces le rogaba que me quitara el aguijón. A veces me sentía llorando, afligido, amargado. Y tenemos que aprender a desarrollar el ambiente congregacional donde podamos ayudarnos a poder llevar nuestras luchas, nuestras cargas, nuestras pruebas los unos con los otros, para poder ser sanados. Por eso que va a decir el versículo 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Y no lo entendemos muchas veces en su contexto porque no estamos apreciando todo el pasaje. Y me estoy dando cuenta que algunos llegan a la iglesia afligidos, algunos llegan a la iglesia alegre, algunos están enfermos, algunos están cometiendo pecados, algunos están llegando con luchas y pruebas. La oración eficaz, la oración eficaz del justo, la oración eficaz del justo, la oración de fe levantará al enfermo, la oración del justo te ayudará a ser sanado. Ayudémonos, hermanos, en la oración. Qué lindo ministerio es el ministerio de la oración. Qué lindo ministerio es el ministerio del apoyo mutuo. Santiago está terminando esta carta después de describir tantos problemas que estaban enfrentando. Capítulo 1, pruebas y tentaciones, problemas de pobreza, problemas de viudas, de huérfanos, de necesitados, problemas de distinción de personas, problemas con pecados de la lengua, problemas con pecados de la conducta, de celos, de pleitos, de ira, de contienda, de guerra entre ellos, de juicio, de murmuraciones los unos por los otros, de ricos que oprimían. Si usted se fija en todo el libro de Santiago, estaban habiendo muchos problemas. Y yo me imagino a los cristianos diciendo, ¿y ahora qué? ¿Qué viene ahora? ¿Qué podemos hacer, Santiago? Santiago dijo ayer, sean pacientes hasta la venida del Señor. Pero ¿qué más podemos hacer, Santiago? Oren y ayúdense los unos a los otros. Todos estamos enfrentando lucha. En este mismo momento tú estás enfrentando alguna lucha y quiero decirte que tú puedes contar conmigo y yo estoy enfrentando lucha y también quiero esperar de ti que puedo contar contigo. Ese es el ambiente espiritual de crecimiento, de apoyo y de estímulo que debe haber en la iglesia, donde podamos ayudarnos los unos a los otros a poder llevar nuestras cargas. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, dijo Santiago, y orad unos por otros. Tú oras por mí, yo oro por ti, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, tu oración, hermano. Tú eres el justo aquí. La oración eficaz del justo puede mucho si tú oras por mí. El otro día lo decía en una clase. Imagínense la dinámica, en este mismo momento hay 36 dispositivos conectados, que tal vez van a representar de 36 a 50, 60, 70 personas que están conectadas. Imagínense si nos comprometiéramos cada uno de nosotros en orar. Y yo le diría, hermano, mañana por favor comprométase a orar por mí. Ore por favor, pida por mí, por mis luchas, por mis pruebas, por mis pecados, por mi hogar, por mis hijos, por mi vida espiritual. Y yo voy a orar por ti. Y nos comprometamos todos nosotros. ¿Cómo andaría mañana yo? 50 compadres orando por mí, así con el corazón. Así saldría.
ven para acá, diablo, aquí te quiero, demonio. Voy a estar protegido. Me sentiría, pero terrible, respaldado. 50 hermanos orando por mí. ¡Wow! Que venga el diablo, aquí lo charcheteo. Aquí le pego. Así me sentiría de fuerte. Así me sentiría de seguro. Así usted se sentiría. ¿No sería lindo eso? Y que tú salgas a la calle, oh, mis hermanitos están todos orando por mí, en este mismo momento me están cubriendo con sus oraciones, están rogando por mí, por mi familia, por mi seguridad, por mi futuro, por mi economía. Oh, qué maravilloso. Ese es el ambiente que Santiago está diciendo acá. Orad unos por otros. Orad unos por otros. Mañana mismo te doy el desafío. Ora por tu hermanito. Ora por aquel que tú conoces que está enfrentando una prueba. Yo voy a orar por ti. Yo voy a orar por ti, hermanito. Y te vas a dar cuenta cómo mañana a lo mejor cuando nos encontremos o en otro día como nos encontremos, ¿cómo te sentiste? Completamente respaldado. Esa es la relación que tiene que haber los unos con los otros. Para poner un ejemplo concreto, Santiago ya va llegando al final de la idea y Santiago va a hablar del poder de la oración. Nótalo muy bien, el ambiente espiritual que debe haber, afligidos, alegres, enfermos, pecadores, orando, confesándose sus faltas, sus luchas y sus pruebas. La oración eficaz del justo puede mucho y para poner un ejemplo de lo eficaz que es la oración, Santiago dice, ¿qué mejor ejemplo que Elías? Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías era igual que tú, hermano. Cuando nosotros de repente presentamos a los hombres de Dios y miro aquí Santiago 5:17, me doy cuenta que Elías es igual de débil que yo. Elías es igual de inconstante, tal vez como eres tú, como soy yo. Tenía luchas, tenía pruebas, tenía miedo. ¿Elías tenía miedo? Claro que sí. Mira Primera de Reyes capítulo 19, escondido en una cueva lleno de miedo porque Jezabel quería matarlo. ¿Tenía depresión? Claro que sí. ¿No quería comer? ¿Estaba huyendo? Claro que sí. Así le pasa a los siervos de Dios de repente. Un hombre semejante a las pasiones nuestras. Elías no siempre estuvo bien, Elías no siempre estuvo al máximo, al tope del nivel espiritual, Elías no siempre estuvo al 1000% de la energía de las baterías de la Duracell, no, Elías también estuvo por el suelo. Un hombre tal cual como tú, un hombre tal cual como yo, una persona como nosotros, de carne y hueso, hermano. Si ellos no se presentan como superhombres, ellos no son como Superman, el hombre de hierro, o Iron Man, o los superhéroes, Hulk, o los que sea, no. Son hombres tal cual como nosotros, con luchas, con pruebas, con temores, con miedo. Huyeron, la pasaron mal, lloraron, estuvieron escondidos en cuevas. Pero fíjese bien, que cuando llegó la hora trascendental, oró fervientemente. Aunque Elías era igual que tú e igual que yo, aunque Elías tenía miedos igual que yo, aunque Elías muchas veces era inconstante igual que yo, igual que tú, oró fervientemente para que no lloviese y no llovió por 3 años y medio. Qué tremendo poder de la oración. 3 años y medio. Y en el mundo no hubo ni una gota de lluvia. Por si acaso esa historia se encuentra Primera de Reyes, sobre todo capítulo 17. Sobre todo se encuentra en capítulo 17. Capítulo 18 al final también, después del enfrentamiento con los profetas en el Monte Carmelo. Fíjate bien, un hombre semejante a pasiones como las nuestras. Pero nota la palabra que describe la oración, el cualificativo, fervientemente. Esa era la característica de la oración. Era como la viuda. ¿Te acuerdas de Lucas capítulo 18? La viuda que oraba sin cesar y desmayar, que aburrió al juez injusto. Háceme justicia, háceme justicia, háceme justicia. Al final, la viuda insistente dobló la mano del juez injusto. Y Jesús dijo, ¿y acaso Dios no le va a hacer justicia a sus hijos que oran día y noche? Si un juez injusto fue capaz de oír el clamor de una viuda insistente, ¿cómo no te va a oír y te va a responder tu clamor ferviente, tu Padre Celestial que te ama? Fíjate la característica, orar sin cesar, orar fervientemente, orar fervientemente.
¿Esa palabra describe tu oración? ¿Es el fervor una característica de tu vida? ¿Es la constancia, la perseverancia, la pasión, palabras que describen tu relación con Dios? ¿Eres apasionado para orar? ¿Eres apasionado para el Señor? ¿Eres apasionado para la lectura bíblica, para congregarte, para servir a Dios? Una de las características que hizo único y irrepetible a Elías era su fervor, un hombre entregado a Dios. Cuando tenía que pasarlo mal, lo pasaba mal, pero cuando tenía que entregarse a Dios, era el mejor de todos. Oró fervientemente y no llovió. Otra vez oró, versículo 18, y volvió a llover, y la tierra produjo su fruto. Qué lindo. Qué lindo el ambiente espiritual que Santiago está describiendo. Como iglesia del Señor, mis hermanos, somos animados a orar y somos animados a preocuparnos los unos por los otros. A lo mejor ahora mismo hay algunos afligidos. El otro día me impactaba mucho hermanos y hermanitas que estaban confesando que tienen problemas con sus maridos, con sus esposas por culpa de la iglesia, que se le está haciendo difícil la lucha por tantos problemas. Oraciones que tengo anotadas en mi lista, enormidad, orando por hijos rebeldes, por familias rebeldes, por hermanos alejados, por familiares alejados de la iglesia. Todo eso está pasando y tenemos que ser honestos. Las propias luchas del día a día, luchar contra un futuro incierto, luchar por tratar de llevar provisión, sustento a nuestros hogares. ¿Cuántas luchas estamos enfrentando todos nosotros? Y a veces nos sentimos solos y que nadie te apoye en esta lucha. Déjame decirte que Santiago te invita a ayudarnos. Ayúdame a mí, yo te ayudo a ti. Santiago nos invita, llevémonos las cargas. Deja de juzgar al hermano. Deja de criticar al hermano, deja de hablar mal del hermano, deja de que hayan pleitos y celos contra el hermano y ponte a ayudar al que tienes a tu lado. Tal vez está pasando una prueba, tal vez está pasando un problema, tal vez está enfrentando una angustia, tal vez no puede dormir en las noches, tal vez está desesperado en su economía, tal vez está teniendo problemas en su matrimonio, tú no lo sabes. El cristiano debe ponerse a disposición del otro. Hermanito, ¿cómo te puedo ayudar? Hermanito, ¿qué te pasa? ¿Cómo está tu vida espiritual? Oremos, leamos una palabra juntos, animémonos en el Señor. Puedo visitarte, te puedo llamar. ¿Cuánto cambia que una persona te diga eso? ¿Cuánto cambia el espíritu de una persona? Que soy importante para otro, que alguien está pensando en mí, que alguien en este mismo momento esté orando y dándome fortaleza espiritual. Qué maravilloso es el ambiente que Santiago describe. Yo solo quiero animarte, hermano. Estamos llegando aquí al final de este libro. Estamos llegando, incluso fíjate la preocupación, aunque no es la temática de hoy día, pero mira la preocupación. Hay hermanos que están extraviados e incluso hay algunos que van a visitar a aquel que está extraviado. Hay algunos que van y se dan el tiempo para hacer volver al pecador del error de su camino. Hay hermanos que están extraviados. Hay ovejitas que ni siquiera saben que están extraviadas. Hay ovejitas que se han extraviado y no pueden encontrar el rebaño. Allí tienen que estar los pastores. Allí tienen que estar los amorosos, los amables, los preocupados, los fuertes, para poder ayudar y soportar la flaqueza de los débiles. Pero ¿qué hacemos de repente? Mira, el hermano Pedro López no es nada como hoy. Mira, ¿y tú cómo es la casa? Y el hermano Juan Carlos ya no se está congregando, ¿viste? Si no, es nada, no era nada tan fiel, ¿viste? Y así empezamos a hablar mal los unos de los otros. Y así empezamos a dañarnos, cuando a lo mejor deberíamos preguntar, ¿qué te pasa, hermano Pedro? ¿Cómo te puedo ayudar, hermano Juan Carlos? Veo el peso que tú llevas, veo las preocupaciones que tú llevas, veo el esfuerzo que tú tienes por la obra y por tu hogar. ¿Cómo te puedo ayudar, hermano? Eso es lo que tenemos que pensar, hermanito. Y en tu oración mañana, considera esas cosas.
Ponte a pensar que hay muchos que llevan mucha carga y que están agobiados en estos tiempos. Ponte a pensar que muchos en estos momentos están enfermos, debatiéndose entre la vida y la muerte. Hay muchos que están sufriendo en su economía. Hay hambre en este mundo. Hay hambre en este mundo. Hay algunos que están destruyéndose espiritualmente y no se dan cuenta. ¿Qué vamos a hacer? Consejo de Santiago: haz oración ferviente los unos por los otros. Ora fervientemente. Versículo 13, haga oración. Versículo 14, oren por él. Versículo 5, 15, la oración de fe. Versículo 16, orad unos por otros. Versículo 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Versículo 17, y oró fervientemente. Versículo 18, y otra vez oró. 7 veces Santiago nos invita a orar para poder ayudarnos y preocuparnos los unos por los otros. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias por esta oportunidad de todo corazón. Solamente me siento en deuda con este mensaje. Voy a orar por ti y solo te pido que tú ores por mí. Necesito tu oración, necesito tu ayuda. Sé que tú la necesitas también, y si oramos los unos por los otros, dice versículo 16, el punto principal: la oración eficaz del justo puede mucho. Imagínate si la oración del justo puede mucho. Imagínate la oración de 37 justos. ¿Cuánto más van a poder? Que Dios te bendiga. Gracias, hermano Luis. Dios te bendiga, hermano. Excelente mensaje en esta noche. Excelente exhortación, excelente ánimo a todos nosotros a seguir juntos, a seguir orando los unos por los otros, animándonos y estando pendientes de nuestros hermanos, ayudándoles y estando juntos, así como lo manda la palabra del Señor. ¿Algún comentario, algo que decir, hermano Juan? Simplemente muchas gracias, hermano Luis. Un tema que me ha tocado, lo necesitaba y me ha fortalecido, hermano. Por eso esta mañana escuché la primera parte y quería quedarme para escucharlo en directo, hermano. Muchas gracias. El Señor le bendiga. Gracias, hermano. Si puedo comentar, hermanito, buenas noches. Buenas noches, hermano Luis. Buenas noches, hermano Sergio. Buenas noches, hermano Luis Quintero. ¿Cómo está mi siervo, mi discípulo ahí del Bien, Señor? gracias. Fortalecido, hermano, gracias. Oiga,